iglesia, dile: sea toda la gloria. Sea la gloria, a ti sea la honra, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Pueden ir para sus clases. Ok, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos sean. Veo algunas caras nuevas. Si usted puede y hay alguien que es nuevo y usted no lo ha visto, como asistente regular, le pido todos los que estén alrededor le dé un saludo a la persona que esté nueva. Si puede levantar la mano a las personas que están aquí nuevas y los vamos a saludar, salúdenlo. Bienvenidos sean a Summit Español. Les doy la bienvenida. El pastor no está aquí hoy. Él está de viaje para Cuba, viendo algunos asuntos familiares y del ministerio que hay allá en Cuba. Él regresa ya este miércoles, ha estado una semana. Regresa ya este miércoles, es decir que el próximo domingo estará aquí.
aunque hay otro invitado para predicar, el pastor Omar, que hemos hecho una rotación entre varios líderes. El pastor Omar y yo nos estamos rotando los tiempos de la palabra. Pero el pastor ya lo tendremos aquí el domingo que viene, domingo 30 de octubre. La iglesia evangélica, la iglesia protestante, celebra el 31 de octubre un evento bien importante. ¿Qué sucedió un 31 de octubre, pero del año 1585? Una mañana de un 31 de octubre, un sacerdote católico, su nombre era Martín Lutero. Esto fue el fin y el comienzo de un proceso. El fin porque fue el fin de una etapa, pero a la vez el comienzo de otra. El fin de una etapa en el cual se levantaron muchos intentos de reforma que fueron acallados por el diablo y por el mundo, pero con lo que hizo Martín Lutero se despertó algo, una inquietud. Martín Lutero puso, después de un estudio bien profundo que hizo de la Biblia, debido a un sentimiento de que tenía en su corazón de culpa, él se sentía culpable delante de Dios. Y leyendo la Biblia en el libro de los Romanos capítulo 5, cuando empieza a leer, salta a su espíritu, salta a sí mismo, ve un despertar. Esa palabra se le convirtió como algo vivo en sí mismo, de la justificación por la fe. Y sobre ese pasaje él escribió 95 tesis de la justificación por la fe. Y en la mañana del 31 de octubre del año 1580 y pico, él clava sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Algo que comenzó como pudiera ser algo normal, puesto que mucha gente iba y clavaban anuncios en las puertas de la iglesia de cosas nuevas, cosas de la misma iglesia, se clavaban en las puertas de la iglesia. Cuando la gente empezó a leer los escritos, fue como un despertar en toda Alemania. Y eso dio el pie para que ese movimiento se despertara no solamente en Alemania, sino que fue un movimiento que se generalizó en toda Europa. Alemania, Suiza, Italia. Y de ahí venimos nosotros, la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Se nos llama protestante, ¿por qué? Porque nacimos de ese evento, el evento en el cual Martín Lutero pone sus 95 tesis. Él no quería separarse de la iglesia, su deseo era plantear una reforma a la iglesia, que la iglesia fuera a ser reformada de sus prácticas religiosas a un corazón girado hacia Dios. Pero los hombres tomaron la decisión de excomulgarlo y por lo tanto surge este movimiento del cual nosotros somos hijos, el movimiento de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, en el cual la iglesia evangélica se plantea como un resurgimiento, como una herencia de lo que los apóstoles comenzaron hace más de 2000 años. Y fue la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquella por la cual Cristo murió, Cristo dio su vida, Cristo dio todo lo que más tenía para rescatarla, para traerla a sí mismo. Nosotros somos herederos de ellos. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, en Juan capítulo 17 dice: no oro tan solo por esto,
sino también por aquellos que han de venir por la palabra de esto. Ellos solamente eran la primicia, lo primero. Nosotros somos los que hemos recibido la palabra de ellos. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido esa palabra, se ha implantado en nuestro corazón. Hemos creído en Jesús y hemos recibido perdón de pecados por la fe puesta en Jesús. La fe puesta en Jesús. Hemos recibido ese perdón, hemos sido avivados por eso, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy vamos a hablar de alguien que también recibió ese impacto de Jesús. Una persona que Jesús visitó, que él pensaba pasar desapercibido, pero para Jesús, para Dios, nadie pasa desapercibido. Los ojos de Dios están sobre la tierra mirando a todos los hombres. Y para Dios nadie pasa desapercibido. Tal vez para mí alguien pase desapercibido. Tal vez para alguno de nosotros, una persona en un momento dado, uno está bien atolondrado, las cosas, los problemas, las situaciones, las deudas, la familia, y pasa y tal vez nos saluda a alguien, pero para Dios nadie pasa desapercibido, nadie. Los ojos de Dios están mirando a todos los hombres. Vamos a buscar rapidito Lucas capítulo 19. Lucas capítulo, ¿ya lo tienen ahí? Sí. Lucas capítulo 19. Los que no tienen la Biblia lo pueden leer en las pantallas. Los que tienen la Biblia en los teléfonos pueden verlo desde el teléfono, desde el papel. No importa la Biblia que tenga, lo importante es que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esa palabra, que es la palabra de Dios. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ese nombre tiene en nuestro contexto hispano, tiene una seria sugerencia, eso lo veremos después. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era ¿de qué? De pequeña estatura. Y corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿ha ido a hospedarse con un hombre pecador? Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los hombres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual tú inspiraste y diste a los hombres santos que la escribieron, Dios. Aquellos que antes que nosotros te siguieron y que la escribieron para que tu iglesia no olvidase las cosas que ciertamente habían sucedido entre nosotros. Oh Dios de los cielos, gracias por esta palabra, Dios mío, que esta palabra hoy toque nuestro corazón, impacte nuestra vida, Señor, y seamos hacedores de ella, no oidores olvidadizos, Dios, sino hacedores de ella. Ok. Zaqueo.
como les decía, un nombre sugerente. En nuestro idioma español, saqueo viene de saquear. Y no sé en hebreo tendrá otro significado, pero en nuestro idioma es muy sugerente. Y más la función que tenía Saqueo en su época, ¿sí? Lo que era su trabajo. Él era recaudador de impuestos. Sí, era la persona odiada por todos. El recaudador de impuestos es la persona que nadie quiere ver. Hay dos cosas, y en nuestros días no solamente son los impuestos, son también los biles. Yo el otro día estaba diciendo con unos amigos, no hay nada. Ahora se acercan la fiesta de Halloween, donde la gente se disfraza de brujo y toda esa locura. Sin embargo, hoy en día la gente no le tiene tanto miedo a las brujas y los brujos como al bill. Se lo digo yo a usted. La gente le tiene más miedo. Los biles aterran más que las mismas películas de terror. Cuando uno ve un bill se pone blanco, azul, verde y amarillo. Y es verdad. Los biles son como los vampiros que te sacan la sangre. En este caso es el dinero. Y Saqueo, el pobre, en nuestro idioma tiene este nombre que es tan sugerente y nos crea muchos pensamientos. Pero él no tenía culpa de eso. En su idioma ese nombre tiene otro significado diferente. Hay muchos chistes sobre Saqueo y su nombre en español. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre particular que el Espíritu Santo le puso a Lucas que escribiese? Alguno de los apóstoles le habló a Lucas sobre este personaje, esta historia, que sucedió ciertamente, como dice Lucas, entre nosotros, cuando le escribió a Teófilo, dice, oh Teófilo, te escribo las cosas que han sucedido entre nosotros. Es decir, esto no es una historia inventada, esto sucedió, fue algo que sucedió, algo que muchos fueron testigos, que a los discípulos les impactó, que el Espíritu Santo les hizo recordar a ellos cuando escribieron, cuando alguno de ellos le habló a Lucas sobre esta narrativa. ¿Quién era Saqueo? Dice la Biblia en el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, publicanos. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran altamente odiadas por los judíos. Mateo y Saqueo eran odiados. ¿Por qué? Porque ellos representaban a algo que los judíos odiaban, la autoridad romana. Los judíos no hacía ni 200 años antes de esto, menos de 200 años, cerca de 100 años, habían tenido un reino independiente que había durado un poco de tiempo. De mano de los macabeos. Los macabeos lograron liberar a los judíos de la opresión de los antíocos, que fue una de las dinastías que se derivaron del imperio del reino de Alejandro Magno, cuando ese reino se dividió en 4. Los antíocos oprimieron a los judíos e intentaron que los judíos adquirieran las prácticas de los griegos. Los macabeos liberaron a los judíos y hoy los judíos tienen una fiesta en honor a eso, que es la fiesta que viene ahora, es la fiesta de Hanukkah, en honor a eso. Pero vino Roma, quitó estos reinos, los eliminó e implantó su rey, el cual era Herodes. Y a Roma
habían ciertas personas que respondían que eran los publicanos. ¿Qué eran los publicanos? Eran quienes recogían los impuestos. Mateo era publicano, Zaqueo era publicano, y ellos no eran bien vistos de la sociedad, al punto que vamos a ver cómo catalogan a él. Y no solo a él, a muchas otras personas, pero en este caso estamos viendo a Zaqueo. Segunda característica, rico. Es decir, jefe de los publicanos, rico. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pequeño de estatura. Es decir, aquí. Dice la Biblia que él intentó ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Es decir, él quería ver ese maestro famoso de Galilea. Del lugar que además, por cierto, Natanael dijo, nada bueno sale de ahí. ¿Cómo es posible que haya salido un maestro? Es decir, en todos nuestros países hay un pueblo. En todos nuestros países hay un pueblo que de ahí no sale nada bueno. En México debe haber, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Cuba hay una provincia que de ahí no sale nada bueno. Y es la provincia de Pinar del Río, aunque mis padres son pinareños, mi papá. Pero una de las historias que dicen que de Pinar del Río no sale nada bueno. Y en este caso de Galilea, la historia era que de Nazaret no salía nada bueno. Y Jesús vino de Nazaret. Y él quería conocer este maestro que venía de este pueblo. Un maestro que estaba impactando a las personas. Un maestro que tenía una enseñanza nueva. Un maestro que andaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas y los saduceos no andaban con el pueblo. No andaban con el pueblo. Las personas que necesitaban la medicina, que necesitaban el perdón de Dios. Y Jesús tomó la decisión. Cuando vino Jesús aquí, vino a rescatar, dice, lo que se había perdido. Jesús le dijo una vez a los fariseos, los que están sanos no necesitan médico, pero los que están enfermos sí necesitan médico. ¿Por qué? Porque a Jesús le criticaron eso. Este dice ser maestro y anda entre pecadores, anda entre prostitutas. ¿Por qué? Porque ese era su llamado. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Si uno siente que no se había perdido, Jesús no vino a hacer nada en su vida. Pero el que siente que se perdió, Jesús vino a hacer algo en su vida. Todo aquel que se perdió, Jesús lo vino a rescatar. Y Zaqueo quería ver a esa persona tan particular que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, que tenía que la gente lo seguía. Jesús, dice la Biblia, el versículo número 1, que iba de camino a Jerusalén y tomó el camino de Jericó. Jericó está bien cerca de Jerusalén. Él de ahí, saliendo de Jericó al siguiente día, en el capítulo 20 nos narra, no, el mismo capítulo 19, hace la entrada, o el capítulo 20 hace la entrada triunfal a Jerusalén. En el mismo capítulo 19 Jesús hace al siguiente día la entrada triunfal a Jerusalén. Todos conocemos esta historia, esta narración de cómo Jesús hace su entrada a Jerusalén. Su última entrada antes de ser crucificado. Su última entrada. Él hizo esta entrada, pero antes de eso pasó por Jericó para seguir este camino de gloria, el camino que él mismo tomó la decisión de seguir. Y aquí
se encontró con un hombre que quería verlo y que él pensaba que él iba a ver a Jesús, pero que Jesús no lo iba a ver a él. Muchos de nosotros que estamos aquí ahora en un momento de nuestra vida, nos encontramos en la disyuntiva, en la encrucijada de nuestra vida. Cuando Dios llevó a Israel a entrar a la tierra prometida, los israelitas estaban en una encrucijada. Delante tenían los pueblos nuevos. Detrás de ellos tenían el desierto que habían transitado por más de 40 años. Y tenían que tomar una decisión. O entraban en la tierra o se quedaban en el desierto. Esta era una nueva generación. No fue la generación que salió de Egipto pensando en las cebollas de Egipto. Esto fue una generación que caminó en el desierto, que vio la mano de Dios en el desierto y ahora tenía que entrar en la tierra prometida. Pero sabía que tenía los pueblos de la tierra prometida adelante. Tenían una encrucijada. Y así en nuestra vida, muchos de nosotros, antes de que Jesús, aquí estoy para ti, estábamos en una encrucijada. Y yo pienso que Zaqueo estaba en una encrucijada en su vida. Él tenía la necesidad de algo. Si no, él no hubiese ido a ver a ese maestro, aunque sea a verlo. Todas las personas, la mayoría de las personas que clamaron por Jesús, que están narradas en la Biblia y que clamaron a Jesús, eran personas que tenían una necesidad. La mujer que tenía el flujo de sangre tenía una necesidad. ¿Y qué? Tocó el manto de Jesús, esperando algo, aunque sea un poder. La mujer sirofenicia, su hijo lo tenía enfermo, su único hijo. Y Jesús le dijo, lo de los hijos es para los hijos. Ella dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos. Y al punto que esto impactó a Jesús de tal manera que dijo, no he encontrado fe en Israel como la fe de esta mujer, que es capaz de arrebatar, decirme a mí que soy judío y ella que es extranjera, decirme a mí que aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Está el centurión romano, extranjero también, odiado por los judíos, el cual se acercó a Jesús y le dijo, necesito que me sanes mi siervo. Un hombre que su esclavo era tan importante para él que fue a ver a alguien que entre judíos y romanos no había esa relación, y él fue capaz de llegar a Jesús y le dijo, necesito que sanes a mí, te pido que sanes a mi siervo. Y Jesús le dice, vamos. Él dice, no vaya, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús era maestro judío. Jesús era un rabí y la ley decía que él no podía entrar en casa de los gentiles, de gente inmunda. Y le dice a Jesús, da la orden, solamente dilo. Otra persona que impactó, que le robó, que le pidió algo a Jesús, que sabiendo que no tenía ese derecho porque era derecho de los hijos de los judíos, porque Jesús dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos, sin embargo los que le rogaron arrebatar esa bendición fueron los que no eran judíos. Fueron los que más impactó, porque no eran judíos. Y estaba este hombre, Zaqueo, publicano, es decir, pecador, despreciado por muchos, un desprecio
que no estaba acorde a la ley. Cuando usted estudia la ley de Moisés, el desprecio que tenían los judíos, los líderes religiosos sobre los publicanos no estaba amparado por la ley, era simplemente un desprecio político. Ellos lo despreciaban porque él representaba a alguien y era el poder que los tenía oprimidos en aquella época, Roma. Y ellos querían libertarse de Roma. Exactamente, una de las cosas que ellos se defraudaron de Jesús era que Jesús no vino en señal de guerra. Y ellos lo que querían era que Él viniese en señal de guerra para arrasar con Roma y volver a crear un reino de Israel. Y Jesús dijo, no, este no es el tiempo del reino. Ese reino que ustedes buscan, este no es el tiempo. Este es el tiempo del reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Se ha extendido a vosotros. Zaqueo representaba ese poder que era Roma. Y por eso era odiado. Pero él quería ver a Jesús. Y él pensó que Jesús iba a pasar como pasaba y no iba a notar que Zaqueo estaba ahí. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un sicómoro. Si el sicómoro no es un árbol no es un árbol bajito. Busqué, dije, déjame ver cómo es el sicómoro. Es un árbol bien grande. Cuando crece, tiene ramas bien grandes y su tronco es un tronco bien ancho. Ahí se subió Zaqueo pensando solamente ver a Jesús, el maestro de Galilea, la persona famosa, el que estaba en ese momento. Él pensaba que era uno tanto de los famosos, pero él no se daba cuenta de que Jesús era el famoso. Y Jesús pasó, miró, dijo, Zaqueo, bájate. Yo me imagino que Zaqueo se habrá quedado blanco al oír su nombre. ¿De dónde este hombre me conoce? ¿Quién es este hombre que me conoce? Porque para Zaqueo Jesús era un maestro. Pero Zaqueo no sabía que Jesús era el que había dicho a la samaritana, 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es tuyo. Al punto que ella salió corriendo a su pueblo y le dijo a los de su pueblo, aquí hay un hombre, un profeta que me ha dicho toda mi vida. Mi vida me la ha desnudado. Ese era Jesús. Ese fue el Jesús que separó a Zaqueo y le dijo, desciende, que hoy yo voy a comer contigo en tu casa. La Biblia no nos narra que sigue el camino y él fue acá. La Biblia automáticamente nos lleva a la escena de la casa, de Zaqueo. Donde Zaqueo, la persona odiada y rechazada, a quien le era bien difícil invitar personas a su casa. ¿Por qué? Porque él representaba algo malo para ellos. Este maestro estaba en su casa. Tanto fue ese sentido de perdón que tuvo Zaqueo, que dice la Biblia, y él tuvo la reacción, fue una reacción que dice la Biblia, dice Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Vamos a hablar un poquitico del versículo 8, la reacción de Zaqueo. Y vamos a ir un poquitico para atrás
al capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 18, Jesús tiene un encuentro con un joven rico. Y cierto hombre prominente le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Esta es la segunda persona que le dice a Jesús bueno. El primero fue cuando él se encontró a solas con uno de los maestros de la ley. En Juan capítulo 3 está, de donde viene el versículo principal del Evangelio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Eso se lo dijo Jesús a ese maestro de la ley. Y ese maestro de la ley le dijo, Maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y este muchacho es el segundo que le dice a Jesús, Maestro bueno. Y Jesús le vuelve a decir a esa persona, ¿por qué me llamas bueno? Todos sabemos quién era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es Él? El Rey, bueno como ninguno otro, el creador de todo lo bueno. Pero sin embargo Él mismo estaba diciendo, porque Él estaba en su posición humana, ¿cómo que me llamas bueno? Bueno no hay ninguno. Ninguno somos buenos. Solamente hay uno que es bueno y es nuestro Padre. Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Es decir, este era un muchacho que había cumplido a cabalidad con los mandamientos de Dios. Como el mismo Pablo, irreprensible en cuanto a la ley, no había quien le dijera, lo señalase. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres, para nosotros, es posible para Dios. Y después sigue Pedro. Jesús dijo, es difícil. Él no dijo, es imposible. Él dijo, es difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios. Es decir, Jesús le hizo una petición a este hombre rico que no tenía nada que ver con la ley. Y quiero aclarar algo. La petición que le hace Jesús no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Nada. El que él le dijo a él, da todos tus bienes a los hombres y a los pobres, eso no estaba dentro de la ley de Moisés. De la misma ley que él le dice, la he cumplido 100%. Simplemente es un deseo del corazón, era un deseo de Jesús. Jesús estaba pesando el corazón de él. Jesús tiene una característica, Jesús siempre nos va a llevar a nosotros al extremo más alto. Siempre va a poner, como decimos en algunas culturas, siempre va a poner la tirada más alta. Siempre lo va a hacer. Cuando Pedro llegó y le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien me ofende?
7 veces. Hasta 7 veces Jesús le dijo. 70 veces 7. Cuéntelo, le va a dar un número gigante. Jesús le estaba diciendo, tienes que perdonar a todos las veces que sea necesario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos que nos amen, tenemos que perdonar a los demás. Cuando llegaron los fariseos y le hablaron sobre el perdonar también a los demás, Jesús dijo, vosotros sabéis que os fue dicho, aquel que mata a su hermano es culpable de muerte. Mas os digo yo, aquel que en su corazón guarde con rencor contra alguien de sus hermanos es culpable de juicio. Jesús siempre puso el punto más alto, siempre lo llevó al lugar más alto. Y lo mismo lo hizo con este joven. Le dijo, ¿cumples los mandamientos? Sí, desde joven. Ok, da todas tus riquezas. Él sabía lo que iba a responderle joven porque él era Dios. Pero él quería que el joven se diera cuenta de que él estaba mal. De que tenía amor a las riquezas. Y no significa que no seamos ricos, que no querramos tener riqueza. Porque Abraham fue rico. Y Dios no dijo nada sobre Abraham. Pero cuando la riqueza se toma en el lugar de Dios, como lo tenía este joven, a pesar de que cumplía los mandamientos, las riquezas eran lo más preciado para él. Jesús quiso que él se diera cuenta que las riquezas le estaban impidiendo a él heredar la vida eterna. Hermano, nada en nuestra vida puede impedirnos heredar la vida eterna. Cuando algo se interpone en nuestra vida, ya está en peligro. Si el dinero se interpone en tu vida, hay un peligro. Hay que ver quién es Dios en nuestra vida. Si un trabajo se interpone en nuestra vida, no quiero decir nada porque no quiero perder el trabajo. Mejor no predicar el evangelio porque me pueden botar. Jesús dijo, quien me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de Dios. La salvación está abierta, pero hay una herencia que también tenemos que cuidar. Hay una herencia que hay que cuidar. Donde esté vuestro corazón, dijo Jesús, ahí estará vuestro tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el reino de los cielos? Donde el orín, donde donde no roban. Fue lo último que dijo Jesús. Donde no hay ladrones y roben. ¿O está aquí en la tierra? Yo no estoy diciéndonos que no querramos cosas, sino que qué pesa más en nuestro corazón. Dios, nuestro Padre, o nuestra riqueza. Para Abraham llegó un momento que su hijo pesaba mucho y Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Dios sabía que Abraham iba a sacrificarle a su hijo. Si Dios no se para y para Abraham, Dios iba a resucitar a Isaac. Porque Dios sabía que Abraham con el dolor de su corazón iba a sacrificar a su hijo. Pero Abraham sabía, y lo dice el libro de Hebreos, que Dios iba a resucitar a Isaac. Este joven tenía su corazón en la riqueza, pero sin embargo, el otro hombre prominente, el publicano, el odiado por todos, llegó a un punto que cuando tuvo la presencia de Dios delante de él, al Hijo de Dios, y sintió en su vida
ese choque con el Espíritu de Dios y la presencia de Dios, su vida cambió. Su vida cambió. Voy a dar todo lo que tengo a los demás porque nada vale más importante que el tenerte a ti en mi casa. El tenerte a ti en mi casa es más importante aún que mi riqueza. El que tú y yo seamos hijos de Dios es más importante que las riquezas que tenemos. Porque esto que tenemos aquí, hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. El día que Jesús nos llame a su presencia, de la misma forma que vinimos a este reino, a este mundo, nos vamos a ir. ¿Con qué? Sin nada. No podemos llevarnos nada. Los reyes de Egipto pensaban que se podían llevar todo eso y no se puede llevar nada. No nos llevamos nada con nosotros. Entramos sin nada. Salimos del vientre de nuestra madre como Adán y Eva estaban en el huerto de Edén y nos vamos a ir de la misma manera. Todas las riquezas se quedan aquí. El amor a la riqueza va en contraposición al amor a Dios. Ahora, no le estoy diciendo que hagamos como hizo la iglesia primitiva, que después le generó cierto problema. Que empezaron mucha gente a entregarlo todo, y después no había forma de sostener a todas esas personas que habían entregado su riqueza. Al punto de que la iglesia de Jerusalén cayó en una pobreza inmensa, y muchas iglesias, en este caso vemos la carta de Pablo a los tesalonicenses, como les dice, que vosotros dieron con generosidad cuando fui a vosotros a recogerle ofrenda. ¿Qué ofrenda fue esa? La ofrenda a Jerusalén. Las iglesias de Tesalónica, de Galacia, tuvieron que dar dinero para Jerusalén. Porque ellos, como veían la venida de Jesús tan cerca, la llegada del Cordero de Dios, dijeron, vamos a darlo todo. Aquí ya nos vamos. Y se creó un problema. Yo no estoy diciendo vamos a soltarlo todo. Simplemente, ¿qué está de peso en nuestro corazón? Este hombre rompió con lo que el otro hombre anterior se había arraigado más todavía. Al punto que esto impactó el corazón de Jesús, y Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Por cuanto este hombre es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él tomó el camino del justo, el camino de aquel que busca agradar a Dios. ¿Qué camino tomaremos nosotros? ¿Qué camino tomaremos cada uno de nosotros? Yo me lo pregunto, ¿qué camino tomo? Señor, ¿amor a las riquezas o amor a ti? Es una pregunta que pudiéramos hacernos. Damos por sentados que Jesús nos salvó, sí, Jesús nos salvó. Damos por sentado de que fuimos perdonados, sí, fuimos perdonados. Ahora, ¿qué vamos a responder nosotros a Jesús? Esa misma pregunta nos la hace hoy, la que le hizo al joven rico. Y no solamente con las riquezas, sino con tantas cosas. Con nuestros pensamientos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pensamientos? ¿Estamos más afianzados a nuestros pensamientos? Si hoy perdiéramos nuestro trabajo, ¿qué pasaría? Sé que qué golpe sería. Pero seríamos capaces de decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, no importa. Hubo alguien
que compuso uno de los himnos tradicionales que más se ha cantado. Hace muchos años que no se canta, y las iglesias, una de las cosas que han perdido las iglesias modernas es el cantar los himnos tradicionales. Tenemos muy buenas alabanzas, no lo discuto, pero los himnos tradicionales son muy bellos y nos hablan de una verdad. Amazing Grace, sublime gracia, nos habla de esa gracia, que ese regalo de Dios, que siendo nosotros pecadores, como se sintió John Newton, se sintió tan pecador que compuso esa canción. Sin embargo, él comprendió la gracia de Jesús, de que él no tuvo que hacer nada. Ninguno de nosotros hemos tenido que hacer nada para recibir la gracia de Jesús. Tú no tuviste que hacer nada. Él lo pagó todo. Yo no hice nada. Él lo pagó todo.